Buenas, mi nombre es Miguel López y hoy les hablaré un poco de las generalidades del derecho sucesoral. Para comenzar, se puede definir al derecho sucesoral como el conjunto de normas y principios jurídicos que gobiernan la transmisión del patrimonio que deja una persona que fallece a la persona o personas que le suceden. Cuando hablamos de derechos transmisibles al heredero, nos referimos al principio según el cual el heredero está limitado a los derechos y obligaciones cuya transmisión es posible. Por regla general, se puede afirmar que no se transmiten al heredero los derechos públicos y de los privados a aquellos que ofrecen un cierto carácter público o que siendo estrictamente privados se fundan en una relación personal o se hayan limitado en cuanto a su duración por la ley o se requiera un ejercicio, una apreciación o valoración de que solo es capaz su titular. Ahora bien, mencionaré cuáles son los derechos intransmisibles. 1. Los derechos y poderes derivados de las relaciones familiares, aunque hay excepciones a este caso. 2. Los derechos de usufructo, uso y habitación. 3. Los derechos y obligaciones, tanto del mandante como del mandatario, derivados del contrato del mandato. 4. Igualmente, los derivados del contrato de sociedad. 5. El derecho a la alimentación y obligación suministrarlo. 6. El contrato de arrendamiento de obras que se resuelve por la muerte del obrero, del arquitecto o del empresario de la obra. Ahora les hablaré en el momento de la sucesión. La sucesión abre en el momento de la muerte y en el lugar del último domicilio del cuyo. La apertura es el momento que se produce la muerte del titular de un patrimonio. Es importante definir lo que es la herencia, que es el patrimonio del cual es titular el difunto, y este comprende todas las relaciones jurídicas, como por ejemplo, cosas, derechos, créditos, obligaciones, acciones, etc. Existen dos tipos de herencia, la herencia yacente y la herencia vacante. La herencia yacente, de acuerdo al artículo 1060 del Código Civil, se declara la herencia yacente cuando se ignore quién es el heredero o cuando han renunciado los herederos testamentarios o ab intestatus. La herencia se refuta yacente y se proveerá la conservación y administración de los bienes hereditarios por medio de un curador. Ahora bien, la herencia vacante se encuentra establecida en los artículos 1064 y 1065 del Código Civil venezolano, en los cuales se determina el procedimiento para declarar esta herencia, que es el siguiente. El juez podrá emplazar por edicto a los que se crean con derecho a la herencia. Pasado un año de fijados los edictos, sin haberse presentado nadie reclamando la herencia reputada yacente, el juez declarará vacante la herencia y pondrá en posesión de ella para el empleado fiscal respectivo, previo inventario y evalúo que se hará de acuerdo con el curador. Por otro lado, tenemos la comunidad de gananciales y la herencia. La primera es la institución de derecho de familia que se empieza precisamente el día de la declaración del matrimonio. Toda situación en contrario se la anula. Se fundamenta en la protección al trabajo que la ley presume realizan los cónyuges o concubientes y que merecen en tutela al morir uno de ellos. Para continuar, con la muerte del causante se presentan dos situaciones con respecto al cónyuge o concubino. La primera, en el caso de que el causante casado o en unión concubinaria que no otorga testamento, correspondería el 50% para el cónyuge sobreviviente o para el concubino que representan la comunidad de gananciales y el 50% para los herederos legitimarios o no. Y segundo, en el caso de que el causante casado o en unión estable de hecho que se otorga testamento, corresponde el 50% para el cónyuge sobreviviente o para el concubino que representa la comunidad de gananciales, 25% máximo para los herederos testamentarios y 25% para los demás herederos legitimarios o no. Continuando con el tema, la sucesión intestada o intestato es la que se difiere de acuerdo a la ley
cuando no existe testamento o cuando habiendo testamento el testador no ha dispuesto a todos sus bienes, entonces la parte dispuesta se confiere conforme a las normas del Código Civil. Los supuestos para su procedencia son los siguientes: cuando no exista testamento o el mismo se encuentre viciado. 2. Cuando el testador no dispuesta todos sus bienes en el testamento, en cuyo caso la porción no dispuesta será objeto de sucesión intestada. 3. Cuando habiendo dispuesto todos sus bienes en el testamento se hayan afectado la legitimidad. 4. Cuando no se cumpla la disposición dispuesta al heredero testamentario. 5. Cuando el heredero testamentario muere antes que el testador. 6. Cuando el heredero testamentario repudia la herencia sin tener sustituto y sin tener lugar al derecho de acrecer. Cuando el heredero es incapaz de suceder. Ahora les explicaré las características más sobresalientes de la sucesión ad intestato. 1. Es una sucesión a causa de muerte. 2. Siempre es sucesión a título universal. 3. Ocurre siempre por imperio de la ley. Y 4. Supletorio de la voluntad del causante. Con respecto a la capacidad para suceder, el artículo 808 del Código Civil reza lo siguiente: toda persona es capaz de suceder salvo las excepciones determinadas por la ley. Indignidad. De igual forma, en el artículo 810 del Código Civil, que establece indigno quien haya cometido un delito contra su padre. La persona proclamada indigna por un tribunal pierde el derecho a heredar los bienes de su progenitor. La indignidad es un castigo impuesto por la ley que ocasiona pérdida del derecho a poseer los bienes del difunto. Una vez dictada, el afectado tiene la obligación de reembolsar las propiedades que disfruta y las utilidades obtenidas que son parte del patrimonio de su causante. Lo expresado se conoce bajo el nombre de incapacidad para heredar por indignidad y requiere que un juez la decrete. Al respecto, hablaré del estado y cuándo para ser heredero. A falta de herederos testamentarios y también de parientes consanguíneos, de cónyuge y de hijos adoptivos, y ya sea porque ninguno de esas personas exista o porque todas existen, hayan rechazado el llamado sucesoral que se les hace, el activo patrimonio dejado por el cuius pasa a propiedad de la nación, previo pago del pasivo de este patrimonio. Orden de concurrencia para suceder. 1. Parientes consanguíneos del cuius. 2. Cónyuge sobreviviente. 3. Sus hijos en adopción simple y sus padres por adopción simple. 4. El Estado solo concurrirá en caso de que no exista de ninguna de las categorías citadas. Y para finalizar, explicaré en qué consiste la colación. La colación hereditaria consiste básicamente en llevar al patrimonio hereditario las operaciones de transmisión de bienes realizadas por el causante antes de su muerte, como una fórmula de favorecer a sus hijos determinados. Esto es todo. Muchas gracias.